9 de la mañana, 17 minutos. Agrupaciones sindicales insistieron en sus críticas a la flexibilidad que incorpora la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, acusando un posible uso unilateral por parte de empleadores. En el gobierno dijeron que todos tienen que ceder en su posición para lograr acuerdos y llamaron a valorar el avance que se ha logrado. Joaquín Aguilera tiene todos los detalles. Hola Joaquín, buenos días. Hola, buenos días. Sí, fueron más de 5 años de tramitación, pero la aprobación que tuvo en el Congreso fue solamente un primer paso para el proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales. Primero, y la razón más evidente, porque su aplicación va a ser gradual, es decir, de aquí hasta el año 2028, cuando recién va a convertirse en una norma obligatoria para todas las empresas y empleadores. Y además también porque su implementación tiene que atravesar por ahora bastantes críticas. Bancos, minería, industria son solamente algunos de los sectores donde agrupaciones sindicales emitieron bastantes críticas a través de una carta a la flexibilidad que incorpora esta norma. ¿A qué se refieren? Para lograr un respaldo transversal como el que tuvo este proyecto en el Congreso con votos importantes de la oposición, el Ejecutivo accedió a implementar esta norma, pero con modificaciones. Por ejemplo, la gradualidad de 5 años, que fue algo que se planteó incluso desde el empresariado, además de también establecer modalidades alternativas para que las empresas puedan adaptarse a esta reducción de jornada. Por ejemplo, se estableció la modalidad de jornadas promediadas que permite a los empleadores acordar con los trabajadores en un periodo de 4 semanas un promedio de 40 horas semanales, donde algunos días podría eventualmente trabajarse más allá de esa jornada con un límite de 45 horas semanales como máximo. Por otra parte, también para aquellos que tienen jornadas excepcionales se permite tener una jornada más allá de las 40 horas semanales siempre y cuando luego se pueda establecer un descanso compensatorio. Sin embargo, para todos aquellos puntos va a ser siempre necesario un acuerdo entre trabajadores y empleadores. Y ahí es donde se concentran principalmente las críticas. Claudia Muñoz, quien es presidenta del Sindicato de Profesionales y Técnicos de Aguas Andinas, dice que este proyecto primero se aleja mucho del original y segundo tiende a desvirtuar el objetivo que tenía porque establece mucho poder de negociación por parte de los empleadores. Una crítica similar a la que hizo, por ejemplo, el presidente del sindicato de Starbucks, Antonio Páez, acusando que finalmente acá se produce un desequilibrio y que abre la puerta a posibles decisiones unilaterales. Resultó muy afín a los intereses del empresariado. Y más que un proyecto de reducción de jornada, es un proyecto de flexibilidad laboral con compensación de reducción de jornada a ciertos sectores. Vemos situaciones complejas que van a quedar sobre todo al arbitrio del poder de negociación que tenga cada trabajador individualmente con su empleador. Y sabemos que en Chile esta posibilidad de negociación generalmente está reducida a cero. En el gobierno respondieron a estas críticas. La ministra del Trabajo, Janet Jara, fue tajante de una respuesta política. Si bien dijo que va a haber efectivamente una vigilancia sobre la aplicación de la norma para evitar que se produzcan abusos y que pueda finalmente establecerse en base al espíritu de la ley, también dijo que no todos pueden quedar contentos, sobre todo en temas controversiales como este, y finalmente para lograr acuerdos relevantes es necesario que todos cedan en su posición. El esfuerzo que hicimos por encontrarnos significa que todas las posiciones se deben acercar un poco. Y en ese contexto existen críticas, por cierto, de lado y lado, en las cuales nosotros nos quedamos con lo central. En Chile va a haber reducción de jornada laboral para las personas a 40 horas y eso les va a permitir, entre otras cosas, estar 1 hora antes en sus casas. ¿Quién podría negar que eso es un gran avance para el país y para el mundo de los trabajadores y trabajadoras? Ahora, del punto de vista de las empresas, tampoco hay total conformidad. Hay, por ejemplo, agrupaciones de la pequeña y mediana empresa que han dicho que acá, más allá del efecto puntual que podría tener esta norma, el gobierno no ha tenido una política que priorice al sector de las pymes. Y por otra parte, en gremios como, por ejemplo, la Sociedad Nacional de Agricultura, si bien dicen, por supuesto, respaldar la idea matriz de esta iniciativa, su presidente, Cristian Allendez, dice que faltó aún más normas de adaptabilidad, sobre todo considerando la realidad de sectores especiales como es el agrícola. Una vaca no puede esperar para ser ordeñada y una fruta debe ser cosechada en el momento preciso. La agricultura tiene tiempos específicos que requieren adaptabilidad y flexibilidad, ya que muchas tareas del sector están sujetas a condiciones meteorológicas, sanitarias, fisiológicas y del momento.
Del lado de los expertos, consideran que la normativa con sus opciones de adaptabilidad se ajustan al criterio técnico que se había recomendado y también a la experiencia internacional, donde muchos de los países que han avanzado en reducciones de jornada, como por ejemplo el caso de Portugal, han avanzado también con normas de adaptabilidad como las que se incorporan a este proyecto. Es lo que dice Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, apuntando que acá, para evitar posibles abusos, va a ser fundamental la información y también una mayor fiscalización. Para evitar cualquier tipo de abuso de implementación unilateral, se pueda reforzar los canales de denuncia y también hay que dotar de mayores recursos para fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo. Y por otro lado, a mi juicio, hay que hacer una campaña educativa bastante potente. Ahora, el gobierno comprometió que va a haber mesas regionales de acompañamiento para implementar bien esta norma, pero lo que es una realidad es que con esta ley hoy día se incorporan normas de flexibilidad que hasta ahora no existían en la legislación y que van a permitir, por ejemplo, un reclamo específico que han hecho los trabajadores del retail. Con las horas promediadas podrían eventualmente lograr que un empleador acuerde con ellos o les pida trabajar 52 horas en una semana en un periodo especial, como por ejemplo se hace en Navidad. Hoy día eso ocurre, pero se pagan esas horas adicionales como horas extraordinarias. En este caso se pagarían solamente como horas ordinarias con un descanso también compensatorio, pero ellos dicen que eso finalmente los perjudica porque van a dejar de recibir aquel pago por horas extra que ha sido también algo históricamente tradicional acá en nuestro país. Tomás Catri. Sí, es una de las dudas que han aparecido en torno a lo que ha sido esta promulgación, que está próxima además a publicarse, ¿no?, en el diario oficial, la ley de 40 horas. Muchas personas que tienen dudas respecto a si su empresa se va a adecuar o no, qué se puede hacer, qué va a pasar con el pago de las horas extras y si que esto eventualmente no va a llevar a que sea, porque algunas personas, por ejemplo, de sindicatos así lo dicen, que más que hacer una regulación y disminución de cantidad de horas, lo que se permita sea tener más de un trabajo para eventualmente llegar al mismo nivel de sueldo que se tenía con un trabajo anteriormente, que es una de las críticas por nombrar algunas, ¿no? Exactamente. El caso, digamos, del retail, cuando se habla de estas horas extra que habitualmente se trabajan para Navidad o periodos específicos, es el que más sale a la luz, porque evidentemente eso podría hoy día provocar que un empleador les pida a los trabajadores en un acuerdo. Ellos dicen que eso habitualmente es difícil de acordar. Muchas veces cuando alguien te pide algo, tu jefe, por ejemplo, es lo que dicen ellos, es difícil decir que no, por ejemplo. Y que en este caso podrían acceder a esas 52 horas adicionales que hoy día se pagan extra, pero que finalmente en este caso van a pagarse como horas normales. Se va a perder ese pago adicional, claro, y solamente va a tener, eso sí, el descanso compensatorio para lograr el promedio de 40 horas semanales. Son parte de los aspectos que no dejan contentos del todo al mundo sindical. De hecho, es parte de una agenda histórica que han tenido también del mundo de los empresarios y en ese sentido en el gobierno por lo menos marcaron esta postura de que lo importante es por lo menos avanzar aunque no haya sido del todo lo que esperaba. Muchas gracias. Buenos días. Vamos de inmediato.